He de reconocer que hasta ahora no había leído El contrato social de Rousseau más que a través de reseñas y pequeños apuntes. Me pasa un poco como con ciertas películas que, aunque las he estudiado, porque he estudiado realización audiovisual, pues no las he llegado a ver. No os podéis imaginar la cantidad de películas que llegamos a estudiar sin verlas por falta de tiempo durante el tiempo de estudio. Y en este caso, El contrato social, pues me pasaba lo mismo. Era una obra que conocía perfectamente a través de estudio, pero no había llegado nunca a leerla, es decir, a escuchar directamente al propio Jean-Jacques Rousseau. Y en este caso, en un mercadillo, he encontrado una edición de don Enrique López Castellón, traducida por él. La verdad es que en los mercadillos se pueden encontrar libros pues maravillosos. Este os diré que me costó €1. Es una edición del año, no es del 90, no llega al 90, del 85, de 1985, de la editorial Jericó, la editorial madrileña Jericó, y de una colección que tenía que se llama Poesía y prosa popular. Y bueno, de este libro me ha parecido maravilloso, me ha asombrado lo contemporáneo que es, toda la problemática de la que se habla. He leído este libro y a la vez he escuchado a Platón hablar a través de Rousseau, y más aún a través de la traducción casi hermenéutica que hace aquí el señor don Enrique López Castellón, que es maravilloso los pies de páginas que hace. Hay pies de página que son propios de Rousseau y otros que son propios del traductor. Y me he centrado en este capítulo 15. En concreto, el libro se divide en cuatro bloques. El libro del contrato social, y este capítulo 15 es del libro tercero y se llama Diputados o Representantes. Y me gustaría leeroslo para que veáis que curiosamente pues todo encaja mucho, aunque es un libro de 1762, pues todo encaja muy bien en 2025. Y dice así: tan pronto como el servicio público deja de ser la cuestión principal para los ciudadanos y estos prefieren servir con su dinero antes que con su persona, el Estado se encuentra ya cerca de su ruina. ¿Que hay que ir al combate? Pues pagan tropas y se quedan en sus casas. ¿Que hay que ir al consejo? Pues nombran diputados y se quedan en sus casas. A fuerza de pereza y de dinero, terminan teniendo soldados que sojuzguen a la patria, es decir, que como que la esclavicen, ¿no? Que esclavicen a la patria, y representantes que la vendan. Obviamente, aunque hoy no vayamos al combate, lo que sí tenemos a nuestra disposición es poder asistir a los consejos escolares de nuestros hijos, a los plenos municipales, a las juntas de vecinos, quizás también formar parte, ya no digo crear, pero sí formar parte de asociaciones, porque si lo dejamos a que otros lo hagan por mí, lo que ocurre es que permitimos que quien más tiempo y organización tenga influya más en la voluntad común. Seguimos con este párrafo. El movimiento del comercio y de las artes, el ávido interés de la ganancia, la indigencia y el amor por las comodidades hacen cambiar los servicios personales por dinero. Se cede una parte del beneficio personal para aumentarlo a placer. Dad dinero y pronto tendréis cadenas. La palabra finanzas, y bueno, aquí hay un pie de página que nos explica por parte de don Enrique, el traductor, que dice que la palabra finanza no tenía en el francés antiguo el mismo sentido que tiene hoy, ya que designaba el dinero con el que se compraba un cargo.
Vale, y este es el sentido en el que la usa Rousseau. Y dice, repito de nuevo la frase, la palabra finanzas es palabra de esclavos. No se la conoce en la ciudad. En un estado verdaderamente libre, los ciudadanos lo hacen todo con sus manos y nada con el dinero. Lejos de pagar para librarse de sus deberes, repito, lejos de pagar para librarse de sus deberes, pagarían por cumplirlos ellos mismos. Estoy muy lejos de lo que corrientemente se piensa. Considero que las prestaciones personales son menos contrarias a la libertad que los impuestos. Las prestaciones personales son menos contrarias a la libertad que los impuestos. Es decir, lo que nos dice es que a día de hoy, impuestos sí, pero no solo. Impuestos sí, pero no solo. Cuidado que Rousseau, la verdad es que yo cuando, a veces leyendo ciertos párrafos, parecía un anti-Estado, una persona que estuviese en contra del Estado, pero obviamente ni mucho menos. Vale, de hecho aquí, dice eso, impuestos sí, pero no solo. Es decir, que el pago no puede sustituir a la presencia. ¿Vale? No puede ser sustitutivo de la presencia. En cuanto al voluntariado, por ejemplo, lo que podemos hacer es participar y usando los portales de transparencia, por ejemplo, tratar de saber cómo se está usando nuestro dinero, cuidar los espacios comunes, trabajar en esa cooperación vecinal, y que al final son pequeñas ayudas personales que hacemos, que lo que hacen es ampliar la libertad de todos. Después hay un siguiente párrafo que nos habla de la primacía de lo público. Y dice así: cuanto mejor constituido está el Estado, más prevalecen los asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los ciudadanos. Cuanto mejor constituido está el Estado. Incluso hay muchos menos asuntos privados porque al proporcionar la suma del bienestar común una porción mayor que el de cada individuo, al proporcionar la suma del bienestar común una porción mayor que el de cada individuo, le queda menos que buscar en los asuntos particulares, en los privados. En una ciudad bien guiada, todos acuden corriendo a las asambleas. Con un mal gobierno, nadie quiere dar un paso para dirigirse a ellas, porque nadie presta interés a lo que allí se hace, pues se prevé que no dominará en ellas la voluntad general. Y a fin de cuentas, las atenciones domésticas lo absorben todo. Las buenas leyes impulsan a hacer otras mejores. Las malas acarrean otras peores. En cuanto alguien dice de los asuntos del Estado, ¿a mí qué me importa?, entonces hay que considerar que el Estado está perdido. Es decir, que si no vamos a los lugares donde se decide, a los foros donde se decide, el mensaje que le estamos enviando es decidir sin mí. Y entonces la agenda se llena de esos asuntos particulares. Ir a una asamblea, a un pleno al mes, aunque sea a través de streaming o hacer una pregunta obviamente documentada, pues cambia más de lo que parece, ya que hace que otros no piensen que puedan decidir sin mí, que estoy dentro de la conversación y que me interesan los datos y el bien común. Sigue diciendo que el enfriamiento del amor a la patria, la actividad del interés privado, la gran extensión de los estados, en el libro habla mucho sobre esa relación que tiene que haber entre el tamaño del Estado, que cuanto más grande sea, inversamente proporcional, es decir, más pequeño, tiene que ser el órgano de gobierno.
Las conquistas, el abuso del gobierno, todo ello ha dado lugar a la existencia de diputados o representantes del pueblo en las asambleas de la nación. A esto es a lo que en ciertos países se atreven a llamar tercer estado. Así, el interés particular de los dos órdenes es colocado en el primero y en el segundo rangos, en tanto que el interés público se coloca en el tercero. Bueno, se está con el pie de página, aquí tenemos aclarado este tercer estado, que alude a los estados generales que se constituían por delegados de los tres órdenes. Y por tratar de sintetizarlo, lo que nos viene a decir es que cuando esa representación responde más a identidades y a corporaciones que al conjunto de los ciudadanos, ese interés común cae a un tercer puesto. ¿Y cómo solucionamos esto como ciudadanos? Pues quizás a través, por ejemplo, de asociaciones transversales que mezclen tanto edades como profesiones y barrios, ¿vale? Es casi esa ética dialogal de Habermas, ¿no? Es decir, que haya asociaciones y grupos que sean transversales, que mezclen muchos conceptos, tanto edades como profesiones o como localizaciones. También, por ejemplo, tenemos los observatorios ciudadanos que se tienen que encargar de hacer resúmenes claros y comparables a cada año, pues para ver cómo va evolucionando la situación social. Y dice sobre la soberanía irrepresentable. Dice lo siguiente: la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa. O es ella misma o es otra. No hay un término medio. Súper interesante este concepto. Los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes. No son más que sus delegados. No pueden acordar nada definitivamente. Toda ley que no haya ratificado personalmente el pueblo es nula. No es una ley. Toda ley que no haya ratificado personalmente el pueblo es nula. No es una ley. El pueblo inglés se cree libre y se equivoca de parte a parte. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. En cuanto los ha elegido, es esclavo. No es nada. Por el uso que hace de su libertad en los breves momentos en que disfruta de ella, merecería perderla. Bueno, esto es, sin llevarlo a una literalidad moderna, es un aviso de que votar no agota la soberanía. ¿Vale? Solo con votar no queda agotada nuestra vía de actuación soberana, ¿no? Entre una elección y otra, cada 4 años, pues puede haber iniciativas populares, presupuestos que sean más participativos por parte de nosotros, como a lo mejor como asociaciones, que nos inmiscuyamos dentro de las concejalías de los ayuntamientos y que participemos en esa confección de presupuestos, consultas o audiencias con las alcaldías o con diputados. Es decir, maneras de que el soberano Rousseau lo dice al pueblo. Para él el soberano es el pueblo, ¿vale? Para que el soberano, es decir, el pueblo siga hablando. Y pedir una especie de rastro, ¿no?, de ese voto, para que cada diputado sepa que no le hemos dado un cheque en blanco. Dice, la idea de los representantes
es moderna, procede del gobierno feudal, de ese inicuo y absurdo gobierno en el que se ha degradado la especie humana y en la que se ha deshonrado el llamarse hombre. En las antiguas repúblicas e incluso en las monarquías jamás tuvo el pueblo representantes. No se conocía esa palabra. Es muy curioso que en Roma, donde los tribunos eran tan sagrados, ni siquiera se les ocurriera que pudiesen usurpar las funciones del pueblo y que en medio de una multitud tan grande nunca intentaran aprobar ni un plebiscito con su sola autoridad. Considérese, sin embargo, las dificultades que acarreaba a veces el gentío, por lo que sucedió en tiempo de los Gracos, en que una parte de los ciudadanos tuvo que emitir su voto desde los tejados. Bueno, aquí está esta referencia que es al tiempo de tanto a Tiberio como a Gallo, Tiberio Graco y Gallo Graco, que eran tribunos de la plebe del Imperio Romano en el siglo II a.C., nos habla de que todas esas asambleas populares masivas romanas que se realizaban, pues que llegaban a juntar a tantas personas, a tantos ciudadanos, que por falta de sitio dentro de esa asamblea, pues una parte de los ciudadanos, lo que ocurría era que se subían a los tejados de los edificios circundantes para poder participar, es decir, tanto para poder escuchar y para poder aclamar o abuchear o levantar la mano o hacer llegar su sufragio, ¿no?, por medio de otras personas. Entonces lo que nos quiere decir es que incluso con incomodidades materiales, que todos la tenemos, pues que tenemos que llevar a los niños a no sé dónde, que tenemos que hacer no sé qué historia, tenemos que ir a junto a no sé quién, es decir, con todas esas incomodidades que tenemos también a día de hoy, que a veces pareciese que son como excusas, pues que en este caso los romanos no cedían, ¿vale? Ceder por dar a otros la función legislativa a ese representante, ¿no? Preferían soportar pues el problema o el engorro que tenía tener que estar votando desde los tejados antes que delegar su soberanía. Esta es la palabra importante, soberanía, que para Rousseau es el pueblo. Es decir, nuestros políticos no pueden entender que por ser representantes, el que sean representantes nuestros no puede significar un decido por ti sin decirte ni qué ni cómo. Entonces hoy tenemos que exigir más que nunca, tenemos que exigir, igual que antes, mejor dicho, mandatos pues muy concretos, agendas abiertas, que podamos verlas, el pueblo, un registro de los lobbies, una especie de evaluaciones públicas, ya no a mitad de legislatura ni a los 100 días, o sea, de forma permanente, para tratar de evitar esa usurpación del soberano, del pueblo, de nosotros. Dice, donde el derecho y la libertad lo son todo, los inconvenientes no cuentan nada. En este pueblo sabio todo se situaba en su justa medida. Dejaba hacer a los lictores lo que sus tribunos no se hubiesen atrevido a hacer. No temían que sus lictores quisieran representarlos. Es decir, la participación, y lo sé porque, estoy metido en varias asociaciones, la participación es incómoda, porque requiere tiempo, requiere papeleo, es cansancio, requiere también gestión, requiere negociación con otras personas, pero si queremos derecho y libertad, tenemos que asumir un cierto coste. Podemos facilitarlo a través de manuales ciudadanos, como por ejemplo cómo intervenir en un pleno o cómo pedir información, y siempre participando en asociaciones con turnos rotatorios. Como digo en alguna asociación que he estado, pues hoy yo soy el presidente, pero a lo mejor mañana eres tú.
Y sigue, para explicar, sin embargo, cómo lo representaban los tribunos, algunas veces basta pensar cómo representaba el gobierno al soberano. Gobierno y soberano. Lo tengo además porque, leyendo libros siempre me hago unas pequeñas chuletas, y esto es muy importante de esta diferencia que habla entre soberano, gobierno y súbditos, ¿no? Que para mí es la tríada de Rousseau en este libro. Como soberano, él se refiere al pueblo legislador, ¿vale? El soberano es el pueblo legislador. Como súbditos se refiere al pueblo gobernado. Es decir, el pueblo es por un lado legislador y a la vez también gobernado. Cuando legisla es soberano, le llama soberano, y cuando es gobernado le llama súbditos. Y después nos habla del príncipe. El príncipe es ese gobierno, es decir, el gobierno, repito, es el príncipe. Con lo cual tenemos un soberano y unos súbditos, que es la misma persona, el pueblo, que unas veces legisla y otras es gobernado. Y después hay un gobierno, que es el del príncipe. Y que si es ese gobierno, ese princes, es de una única persona, sería una monarquía. Si es de pocas personas, sería una aristocracia. Y si es de muchos, sería una democracia. Por no ser la ley más que la declaración de la voluntad general, ¿vale? de ese pueblo, es evidente que el pueblo no puede ser representado en el poder legislativo, pero puede y debe serlo en el poder ejecutivo, que no es sino la fuerza aplicada a la ley. Esto demuestra que examinando bien las cosas, encontraríamos muy pocas naciones que tuviesen leyes. Vamos a ver, aquí tenemos la doble tentación, ¿no? Que sería hacer leyes a medida, que tendría un problema de privilegios, de casuismos, ¿no? De casuística, leyes a medida. Y por otro lado, tenemos la otra tentación, que es la de gobernar por decreto. Entonces, ¿cuál debiera de ser la respuesta ciudadana? Pues para empezar, pedir leyes que sean generales, ¿vale? No particulares, no casuísticas, no para privilegiados, leyes generales que sean evaluables y con una caducidad. En caso de que no cumplan, pues que tengan una caducidad, no pueden mantenerse de forma perenne. Y en la ejecución de estas leyes, pues coproducir, es decir, que tengamos una especie de mesas técnicas con ciudadanía, que tengamos pilotos, una serie de indicadores con evaluación externa, ¿no? KPIs que le llaman ahora en estos vídeos modernos, los KPIs, y que haya una especie también de un jurado ciudadano que sea capaz, que palpe la inversión y sepa cómo priorizarla. Que palpe la inversión, es decir, que esté sintiendo esas inversiones y que sepa esas inversiones que algunas leyes realizan, y que sepa si son apropiadas, que no correctas, si son apropiadas o no. Dice, de cualquier modo, es seguro que los tribunos que no tenían parte alguna en el poder ejecutivo nunca pudieron representar al pueblo romano por los derechos de sus cargos, a no ser que usurparan los del Senado. Bueno, este párrafo es muy interesante y la verdad es que se me pasó por... Bueno, uno está leyendo y tampoco la intensidad de la lectura pues como que se diluye un poco a veces, ¿no? Pero es súper interesante porque lo que habla es de algo que sufrimos actualmente, que son esas comisiones, ¿no? Comisiones nombradas desde el poder, desde arriba.
Entonces, en su lugar, lo que nos viene a plantear es una especie de comisiones, pero ciudadanas, es decir, que seamos nosotros los ciudadanos los que los nombremos, que haya una especie de sorteo, claro, obviamente, por parte del político, ¿vale? Pero que sea un sorteo cívico, con una serie de reglas, con conflictos de intereses declarados y actas públicas, es decir, algo que pueda ser auditable. Aquí en mi zona donde yo soy, de este pueblo que se llama Cangas, tenemos desde hace bastantes años un conflicto, por ejemplo, con la movilidad en la época de verano. Esta es una zona en donde vienen bastantes personas. Aquí la población, podemos decir, casi que se triplica en temporada de verano. Y yo he estado en diferentes asociaciones y en una en particular pues tratamos este tema con el ayuntamiento. Y claro, leyendo este libro me daba cuenta de que también quizás estábamos operando mal, porque era la asociación, al fin y al cabo, en este caso, pues por ejemplo, me tocaba a mí ser el presidente de turno en ese momento, era el presidente el que hablaba en voz de todos los asociados, que era una asociación de alojamientos turísticos, bueno, relacionada con el turismo, ¿no? Quizás una forma que podríamos, ahora repensándola, que podíamos ejecutar ese problema de movilidad es que siempre por parte del político, es decir, por parte del ayuntamiento en este caso, que se haga, pues por ejemplo, imaginémonos una convocatoria a 1000 vecinos al azar, que se apuntarán pues 100 al final, ¿vale? Una convocatoria, se haga después un sorteo público para escoger pues a unos 30 miembros equilibrados por barrios, edad, sexo, que se firme una especie de hoja de conflicto de intereses por parte de esos miembros. Por ejemplo, si trabajas en el ayuntamiento, en el departamento de cultura, o si formas parte, si eres parte de la empresa de autobuses, por ejemplo, pues que no puedas votar porque, claro, estamos hablando de movilidad y ahí van a intervenir autobuses. Es decir, de cada reunión que se haga un acta pública y que haya votos nominales, ¿no? Y que se emita pues una serie de propuestas y que el ayuntamiento tenga que responder por escrito, aceptando, rechazando y un porqué esas propuestas realizadas por ese grupo, ese consejo, ¿no? de ciudadanos. Claro, esto, pues como decía antes, tiene fricciones porque nos cuesta trabajo, nos cuesta tiempo. Pareciese que no tenemos tiempo para dedicarlo a ser ciudadano de la polis, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos tiempo para hacer otras cosas. Entonces yo creo que siempre se puede encontrar un espacio. Desde luego que no es un espacio que nos quede libre, ¿vale? O sea, no tenemos un espacio libre para poder hacer cosas. Se trata de sustituir otras cosas por estas. Y así, pues, alejar esos dedazos, ¿no? De casi a los que temía Rousseau, ¿no? Que temía que los órganos representativos usurpasen la voluntad nuestra del pueblo. Y también, pues, de esta forma se evitan pues la selección, esas capturas, ¿no? Por grupos muy organizados, por esos lobbies, y permite también auditar por parte del ciudadano el cómo se decidió, quién estuvo y cómo se eligió, así como el qué se votó. Sigo y acabo ya esta parte del capítulo 15, que no es entero, es tan solo un cachito, pero bueno, que es que de verdad me pareció alucinante este capítulo. O sea, el libro es una pasada, pero bueno, este capítulo me encantó. Y sigue así. Entre los griegos, cuando tenía que hacer el pueblo, lo hacía por sí mismo. Constantemente estaba reunido en la plaza, disfrutaba de un apacible clima, no era ansioso, los esclavos hacían sus trabajos, su interés central era la libertad. No teniendo las mismas ventajas, ¿cómo conservar los mismos derechos? Vale, aquí está hablando del tiempo, de tener tiempo libre para poder hacer.
Vuestros climas, sigue Rousseau, más duros os crean más necesidades. Bueno, aquí hay un pie de página también en necesidades, y es un pie de página de Rousseau, y dice Rousseau sobre esto de necesidades. Adoptar en los países fríos el lujo y la molicie de los orientales es querer darse a sí mismo sus cadenas, es someterse a éstas más necesariamente aún que a aquellos. Es decir, nos habla un poco de la adaptación, ¿no? De que hay que adaptarse. Quizás en un país frío pues no se puedan hacer asambleas tan grandes, pero funciona mejor la microparticipación, ¿vale? Las auditorías de barrio. Y hoy en día, pues con el tema digital, pues es muchísimo más fácil. O sea, no tenemos que hacer asambleas tan constantes de forma presencial, por decirlo así, ¿no? Sigue, durante 6 meses del año no se pueden usar vuestra plaza pública. Vuestras sordas lenguas no pueden hacerse oír al aire libre. Os importa más vuestro beneficio que vuestra libertad, y teméis mucho menos la esclavitud que la miseria. Bueno, queda un cachito más aún del capítulo 15, que os lo dejo para que lo leáis. Eso sí, si tenéis la suerte de poder, bueno, la suerte, a mí me ha parecido magnífica esta traducción del contrato social, lo dicho, Enrique López Castellón, que es filósofo, que tiene, yo creo que son 8 libros escritos, que lo he buscado en la Biblioteca Nacional. Sí, son 8 libros, pero ha participado en 151 ediciones como traductor o como colaborador. Es profesor de filosofía y bueno, es una traducción que a mí me ha parecido magnífica. Lo dicho, que Rousseau no está pidiendo menos Estado, ¿vale? Yo la verdad tengo un sesgo cuando leí este libro, y bueno, lo sigo teniendo, de que creo que tenemos ese Estado elefantástico, ¿no? Que nos habla él. Perdón, elefantiástico, no elefantástico, elefantiástico, ¿no? Que tiene un exceso de tamaño. Entonces, Rousseau no está pidiendo menos Estado, lo que está pidiendo es más ciudadano. Lo que son los tributos que pagamos tienen que sostener lo que es común, pero la virtud cívica lo tiene que orientar y lo tiene que cuidar. Nos está pidiendo pues pasar de ser meros contribuyentes a corresponsables de las decisiones. Es decir, es un no, y con esto yo creo que queda resumido, es un no delegar la libertad. No delegar la libertad. Pues nada, si os ha gustado, pues es un poco, ya sé que es un poco denso. Los contenidos que hago pues son de la carrera de filosofía, con lo cual pues no me interesa hacer vídeos divertidos de 1 minuto. Algunos sí, pero a veces hay ideas que se pueden resumir en 1 minuto, pero en este caso, pues bueno, son libros densos, con conceptos que hay que desgranar, y me encantaría pues que si os ha gustado le deis a me gusta, si no os ha gustado pues no le deis a no me gusta, o darle a no me gusta, hacer lo que os dé la gana, ¿vale? Libertad para hacer lo que os dé la gana, pero sí, si no os ha gustado, me interesaría más que lo pusierais en un comentario y que hicieseis vuestra propia crítica, que me encantará responder, porque así también yo me voy afilando el cuchillo de mi cabeza para poder defenderme en los exámenes. Un saludo y nada, nos vemos en otros vídeos.